Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios le envía mensaje a su iglesia a través de Sofonías. Dios toma su palabra para edificar a todo aquel que Él creó. Cuando Dios envía su palabra al hombre, su única intención es de levantarle, es de sanarle, es de guiarle, es de fortalecer su espíritu. Dios tomó su palabra y con ella misma formó y creó al hombre. Dios formó al hombre con su palabra. Dios nos muestra a través de Sofonías 1. Dios nos muestra, Dios nos revela cuál va a ser el castigo que Él va a enviar a la iglesia por causa del pecado. Dios trae su palabra para alertar al hombre, para que el hombre se aperciba. Dios trae su palabra para que el ser humano se alerte y se aleje de todo lo que esté haciendo que no le agrade a Dios. Dios nos muestra y Dios nos revela qué significa su iglesia para Él. Dios nos muestra y nos revela qué es Jerusalén para Él. Dios nos muestra y Dios nos revela qué significa aquella esencia que Él depositó en el cuerpo del hombre. Dios es celoso. Por esto, Dios le pide a todo aquel que Él trabaja. Dios es celoso. Por esto Dios le pide a todo aquel, quise decir, que Él llama a trabajar en su obra, que se mantenga limpio y purificado. ¿Cuál es la intención? ¿O por qué Dios le pide al hombre que cuide su cuerpo? Dios nos dice que Él hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. La semejanza de Dios no tiene nada que ver con el hombre. El rostro de Dios es espiritual. O sea, todo lo que viene de Dios, quise decir, viene del Espíritu. Él no tiene rostro. Por tanto, todo lo que le pertenece a Dios
viene del Espíritu. Todo lo que le pertenece a Dios viene de su palabra. Dios nos muestra, Dios nos revela qué pasó con su iglesia, qué pasó con aquella iglesia que Él compró a precio de sangre. Y cuáles son las consecuencias para todo aquel que no se aleje del pecado que está cometiendo en ella. En la casa de Dios, en el altar de Dios y en el cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. La semejanza de Dios es espiritual. Los habitantes de Judá han abandonado por completo al Señor y han elegido rendir culto a dioses falsos. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que los habitantes de Judá eligieron rendir culto a dioses falsos antes de adorar a Dios? Dios es espíritu. Cuando el hombre toma su cuerpo para hacer cosas que vienen del agrado de su corazón, en la obra de Dios, en la casa de Dios, con todo lo que le pertenece a Dios, cuando esto sucede, Dios ve que se está rindiendo culto en su casa, en su altar y en el cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo. La esencia que Dios deposita en el hombre, Dios exige que se mantenga pura y limpia. Dios exige que se mantenga alimentada, nutrida de su palabra, la cual es espíritu. La palabra de Dios no tan solo es espíritu, la palabra de Dios es santa. De igual manera, Él lo es. Él es la palabra. Los habitantes de Judá, nos dice Dios, han abandonado por completo al Señor y han rendido culto a dioses falsos. Los habitantes de Judá abandonaron a Dios para rendir culto a dioses falsos. Esto sucede cuando el hombre mira al mundo. Hay una instrucción a través de la palabra de Dios que el hombre debía de seguir un 100%. La palabra de Dios es la única que puede decirle al hombre lo que puede hacer
y lo que no puede hacer. El hombre, el ser humano viviendo en la carne, el ser humano viviendo bajo sus propios deseos de su corazón, no tan solo se levanta en contra de Dios, sino que acarrea maldición para su vida. Dios le envía un mensaje a Judas diciéndole que viene un día temible para él. O sea, Dios le está hablando a su iglesia. Cuando Dios se expresa en cuanto a Judá y Jerusalén, Dios le habla directamente a aquella iglesia que él compró a precio de sangre. Ese día temible se extenderá a varias de las naciones, dice Dios, alrededor de Judá. Sin embargo, Dios no abandonará a su pueblo para siempre. Dios va a limpiar. Dios va a sacar todo lo que no le pertenece, todo lo que no es de él. Dios nos dice a través del profeta Daniel que muchos van a ser limpios, pero otros no van a entender. Los impíos van a actuar impíamente. Dios le exhorta al hombre que sobre toda cosa guardada guarde su corazón, porque de él mana la vida. Si Satanás logra enfermar o dañar el corazón del hombre, es muy difícil que este ser humano deje de caer en las manos de Satanás. O sea, que un 100% según el deseo del corazón del hombre en el momento que el ser humano esté bajo rebeldía, según la situación o la puerta que le haya abierto a Satanás, este ser humano va a ser atacado. Dios dice, Dios le dice a su iglesia, Dios le dice al hombre, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.